Recuerden que van a venir a Cuba, que es un país que no es normal. Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos al canal. Yo soy Patri Gómez para los que no me conocen y el día de hoy les voy a estar diciendo las cosas que tienes que saber sí o sí antes de viajar aquí a Cuba. Bueno, como punto número 1, es muy importante que sepan que deben traer su seguro médico de viaje. Este es obligatorio desde el 2010. También deben llenar un formulario de entrada acá al país, que si quieren el formulario, bueno, me lo pueden dejar por los comentarios y yo se los pongo. Y por supuesto, no olvidar su visa, traer su pasaporte y demás documentos que puedan ser importantes para ustedes. Punto número 2, pero que está muy relacionado con el 1, les recomiendo que toda la documentación que traigan, que sea impresa o la traigan descargada en su celular. En Cuba el internet es muy malo, tenemos mucho atraso tecnológico, así que no te sorprendas si cuando vayas a necesitar tu documento o cualquier cosa no tengas conexión a internet. Para evitar esto, ya te digo, tráelo descargado en tu celular o impreso. Punto número 3, y uno yo creo que es de los más importantes porque sin dinero no vas a hacer nada. Trae tu dinero en efectivo. No te confíes en traer tus tarjetas ni nada de eso. Cuba tiene muchísimo atraso, como ya les dije previamente, así que en los cajeros hay tremenda cola, a veces no hay dinero, muchos están rotos, en los bancos lo mismo. Otra cosa, no les va a convenir sacar dinero ni en los cajeros ni en el banco porque le van a dar el dinero en moneda nacional, al cambio que está en el banco. El cambio del gobierno es de 120 CUP. El máximo dinero que pueden entrar acá a Cuba sin declararlo en aduana es de $5,000 o su equivalente en la moneda que ustedes traigan. Las que más se usan aquí son dólares americanos y euros. Traigan esas, no se compliquen. En el punto número 4, pues lo que les estaba hablando del tema del dinero, dónde cambiar el dinero. Cambien el dinero que traigan con personas de confianza. No se vayan a la calle a cambiar con cualquiera. Traten de, si tienen alguna amistad aquí en Cuba, hablar con ellos para que los acompañe. O si se van a quedar en alguna casa, traten que el casero les dé ayuda o les indique dónde puedan ir a cambiar. Antes de cambiar solo y arriesgarse a que te estafen o a que te roben o a que te pase cualquier cosa negativa, es mejor cambiar en el banco, que te van a dar muy poco dinero en comparación a lo que te van a dar en la calle, pero por lo menos tu seguridad. Actualmente el cambio está en 328 CUP. Muchísima diferencia, es más del doble. Entonces, como les digo, no les va a convenir cambiar en el estado, les conviene cambiar en la calle. Y bueno, las monedas que usamos acá en Cuba actualmente es el peso cubano. Si has visto algún video de otra persona donde se habla del CUC, ese video posiblemente va a ser antiguo, ya el CUC no se usa, solamente usamos la moneda nacional que es el peso cubano. Aparte del peso cubano tenemos el MLC, que es una moneda virtual cuyo valor de referencia equivale al dólar americano. Un MLC es un dólar americano, pero esa moneda no es en efectivo, o sea, no es una moneda palpable, es solamente virtual, o sea, por tarjetas, y es para comprar en tiendas. No la vas a usar en la calle. Así que olvídate del MLC, que no lo vas a necesitar. Solamente te lo digo para que lo tengas como referencia. Creo que voy por el punto número 6, pero la verdad que ya perdí la cuenta. Así que nada, voy a seguir diciendo los puntos sin decir el número. Es sumamente importante que traigas tu equipaje lo más completo posible. Empaca todo lo que necesites. De aseo, comida, medicamentos. No te olvides de traer un botiquín de primeros auxilios. Eso es sumamente importante. Acá en Cuba conseguir cualquier cosa es todo un tema. Es bastante complicado. En ninguna farmacia vas a encontrar un simple paracetamol ni un ibuprofeno. O sea, no les estoy hablando de medicinas raras, no. Las medicinas más básicas, lo normal, no existe. Para comprarlo lo tienes que comprar en la calle. Es un proceso complicado que si nunca has venido a Cuba va a ser un poco tedioso para ti. Entonces, medicamentos básicos que tú uses, tráelos. Si puedes traer medicamentos extra, perfecto, porque acá, como te digo, hay mucha situación con los medicamentos, así que si traes de más, te sobran y se lo puedes regalar a cualquier persona por acá, perfecto. En el tema de la comida, si te vas a quedar en un hotel que tenga incluido, por supuesto, el alimento, este punto quizás no te va a interesar. No es que en Cuba no haya comida, sí, en las MIPYMES hay comida, es cara, para el cubano es cara, pero sí hay.
hay, la puedes comprar, pero quizás tú quieres comprar cosas en específico que no van a ver. En Cuba no existe el Uber, no tenemos Uber, así que si tú tienes por ahí en tu teléfono la aplicación de Uber, déjala en pausa una vez entres a Cuba porque no te va a servir de nada. Aquí en Cuba la aplicación que usamos se llama La Nave. Importante, descárgala antes de venir a Cuba, descárgala desde tu país, no esperes a llegar aquí para descargarla. En Cuba el internet es bastante malo y puede ser que estés desesperado entonces intentando descargar la aplicación y a esa hora no se quiera descargar. Aparte de La Nave están los grupos de WhatsApp. A mí me gustan más los grupos de WhatsApp porque me gusta más el contacto con la persona. ¿O cómo puedes entrar a estos grupos de WhatsApp? Muy sencillo, si tienen alguna amistad aquí en Cuba, si se quedan en alguna casa, el casero les puede dar la recomendación. O si me dices, mira Patricia, yo no conozco a nadie en Cuba, yo quiero ir a conocer Cuba, voy solo, pues escríbeme a mi Instagram y yo te voy a dejar el link de 1 o 2 grupos de WhatsApp para que te puedas unir. Ahora, si me preguntas desde el aeropuerto, ¿cómo puedes salir del aeropuerto? Ahí sí no vas a necesitar ni La Nave, ni grupo de WhatsApp, ni nada de eso. En el aeropuerto ahí mismo están los taxis amarillos que te van a llevar a cualquier punto de La Habana en el que necesites ir. Y la tarifa creo que son $30. La última vez que escuché eran $30, así que bueno, ahora no sé. Ahí sí no puedes pagarle en moneda nacional, te van a exigir el dólar o el euro. Así que tráelos también separaditos, no traigas el billete de 100 porque a esa hora te dicen no tengo cambio y vas a tener que dejar el billete de 100. El internet aquí en Cuba es bastante limitado, es malo, no tiene la mejor calidad. Así que si tú quieres wifi, necesitas tener wifi. Cerciórate que el lugar en el que te vayas a quedar tenga wifi. Pregunta si tiene wifi. No todas las casas en Cuba tienen wifi. Entonces no lo des por hecho. Es decir, ay no, voy para allá y tienen wifi. No. Pregunta porque no todas tienen wifi. Y para tener datos en tu teléfono, en el mismo aeropuerto te venden unas tarjetas que te dan como un paquete de datos que tienen diferentes precios. La otra opción es poner una línea normal cubana y cuando tengas puesta esa línea tú mismo vas a poder comprar los datos desde el celular. Así que no te preocupes que vas a poder tener internet. Es un poquito lento, a veces se cae, pero tenemos internet. Ya no es como otros momentos que era internet cero, no. Ahora sí tenemos internet. No es el mejor, pero funciona. Y bueno, un punto muy importante que si ustedes nunca han venido a Cuba, si tienen pensado viajar acá, es algo que les debe preocupar muchísimo y es el tema de la seguridad. Y sí, debo decirles que Cuba es un país bastante seguro dentro de lo que cabe. No es que no pase nada, por supuesto que sí pasa, pero no es un país de inseguridad. Vas a estar bien, no vas a tener ningún riesgo, no te va a pasar nada. Ahora, trata de cumplir las normas básicas de seguridad. No meterte de noche en un lugar súper intrincado, caminar por calles un poco apartadas, zonas raras, andar de noche solo por cualquier lugar, montarte en un taxi sin conocer, sin saber, sin nada. Esas cosas trata de mantenerte al margen, no las hagas. Y lo otro, no llames demasiado la atención, ven normal, no traigas cosas demasiado caras. Esto te lo digo más bien como consejo para que evites llamar la atención a personas malintencionadas que por supuesto existen. Tema estancia, renta, ¿dónde te vas a quedar? Mi recomendación, quédate en las casas particulares. Estas casas las puedes rentar a través de Airbnb, así que no te preocupes, es bastante sencillo, sino por redes sociales, puedes meterte en Rebolico.com, lo puedes buscar y ahí hay rentas, buscas rentas para extranjeros y te van a salir ahí muchísimas rentas, hay muchas opciones. Es mejor que quedarte en un hotel. Primero vas a ayudar al local que lo necesita, que necesitas de ese dinero, y además vas a vivir una experiencia mucho más cercana a la realidad. Te vas a sentir como en casa. Los caseros aquí normalmente son personas muy afables, cuidan muchísimo a la persona que tienen rentada en su casa, así que eso te va a convenir mucho porque además cualquier duda que tengas, cualquier problema que tengas, cualquier cosa, ellos van a estar ahí para ayudarte. Así que ya te digo, te recomiendo que te quedes en casas particulares, no vayas a los hoteles, quédate mejor en las casas particulares, ahí te van a atender fenomenal. Cualquier cosa que tú necesites, pregúntale si la tienen, eso mismo es wifi, pregúntale si tiene wifi, si necesitas, no sé si tiene aire acondicionado, pregunta. No todas las casas en Cuba tienen aire acondicionado, entonces todo lo que tú necesites que sea para ti importante, pregunta si lo tienes. Tema importante, el agua. El agua en Cuba es todo un tema. El agua de la pila en Cuba es potable. O sea, tú puedes abrir el agua de la pila y tomártela. Esa agua está lista para tomar. No tiene ningún problema. Pero muy posiblemente tu estómago no esté adaptado a esa agua. Entonces,
te vas a enfermar. Muy probablemente no tomes agua de la pila, toma agua solamente embotellada o agua hervida. Hay veces que en los hostales donde las personas se quedan, el casero o el dueño del hostal trata tal vez de tener agua hervida, porque los pomos de agua aquí suelen perderse. Entonces, en caso de que no haya pomos de agua, cerciórate de que sea agua hervida. Pero mi recomendación es que compres agua sellada. Hay muchas casas aquí donde ya el dueño te tiene puesto en el refrigerador los pomos de agua y no vas a tener que salir a la calle a conseguirlos. Entonces, si quieres también, antes de rentar, te pregunta si te pueden ayudar con ese tema. Si vas a la casa y no hay agua, no te preocupes, sale, pregunta en las MIPYMES y tal, que en alguna vas a encontrar agua. Te digo, en Cuba el tema de agua es un tema complicado. No es que vas a ir a una tienda cualquiera y va a haber agua ahí así. No. Yo sé que el agua es una cosa normal, común, que debería estar en todas partes, pero recuerden que van a venir a Cuba, que es un país que no es normal. Es un país que cualquier cosa que a ustedes les suene lógico, no digan, ay no, esto lógicamente sí, porque es obvio. No. En Cuba nada es obvio, en Cuba nada es lógico, en Cuba nada se da por hecho. Traigan todo lo que necesiten y todo lo que ustedes crean que pueden necesitar, pregúntenlo antes de venir. Entonces, ya les digo, el tema agua es complicado. No hay agua donde quiera, no está así botada en cualquier parte. Entonces, si se van a quedar en La Habana Vieja, es muy probable que haya, porque La Habana Vieja está llena de extranjeros. Entonces, las personas siempre tratan de vender agua. Y bueno, ya para cerrar, te doy un puntico extra, que es el tema de los enchufes. Sí, parece una tontería, pero no, es muy importante. A ver si encuentro por aquí. Sí. El enchufe que utilizamos en Cuba es, a ver, este de acá. ¿Ven? El de 2 rayitas, no sé cómo se llama. Este enchufe, este de acá. Si tienes el de 3 cositas de esas, el que son los 3 palitos, trae un adaptador, porque aquí la mayoría de enchufes son así. Y trabajan a 110 voltios, que creo yo que es lo más común, creo, no sé. Pero la mayoría de lugares aquí se trabaja con 110. Si te vas a quedar en una renta y tienes aire acondicionado, es muy probable que tengas 220, porque los aires acondicionados aquí son 220. Pero la más común es 110 y este tipo de enchufe. Ya les digo, si tienen el de las 3 rayitas, tráiganse un adaptador. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Intenté abarcar los puntos que yo consideré que eran los más importantes si están pensando viajar a Cuba. Igualmente, si se me quedó algo, pregúntamelo por los comentarios, que yo les doy respuesta sin problema. Igual recuerden que tienen mi Instagram, donde me pueden escribir para pedirme el link del grupo WhatsApp, o si quieren que les diga cómo está el cambio en este momento. Cualquier cosa que quieran saber, me pueden escribir también por Instagram. Importante, si quieren otros tipos de videos así como este sobre temática de viajar a Cuba, pero más específico, o por ejemplo sobre el transporte, o sea, si pueden rentar carro, cómo pueden rentar carro, cómo se pueden mover, o si quieren saber sobre el tema salud, qué pasa si te enfermas siendo extranjero, o dónde comes, a dónde vas, a qué lugares puedes visitar, lugares turísticos, cualquier cosa, me lo puedes dejar por los comentarios y yo les hago otro videito acerca de esas temáticas. Y bueno, no me enrollo más porque estoy hablando demasiado. Siento que en este video me di gusto hablando, porque hace rato que no les traía un video así hablando. Yo me gusta hablar mucho, y últimamente los videos que les he estado trayendo son vlogs o otro tipo de videos. Entonces en este video creo que me he sentido un poco más realizada, porque hace rato que no he hablado bastante con ustedes. Así que nada, no voy a hablar más porque he hablado demasiado. Y nada, recuerden que yo soy Patri Gómez. Los veo en un próximo video. Chao, chao.